Hola, soy César Cortés Vega, soy escritor y productor visual, muy contento de participar en el continuo latinoamericano de performance, que me parece una gran iniciativa justamente porque pues es importante juntarnos en estos momentos de incertidumbre, básicamente para saber qué estamos pensando y en qué andamos, no solamente técnicamente o no solamente profesionalmente, sino también anímicamente, en dónde estamos y hasta qué punto estamos registrando los cambios que están empezando a operar en nosotros. Y bueno, yo tengo una investigación de la que quería hablar que tiene que ver con la identidad. Intentaré ser muy breve porque en realidad pues llevo muchos años haciéndola. Creo en la lentitud, no creo en la velocidad acerca de estos procesos. Creo que además ha sido bueno que me haya tocado no terminarla en estos procesos en los que estamos, porque esto me ha hecho reconsiderar algunas de las cosas que yo estaba planteando hace unos años. La investigación tiene que ver con la construcción de identidades alternas, desde el punto de vista de la ficción. Como les decía, soy escritor también y uno de mis puntos de inicio es el trabajo de Fernando Pessoa, que ustedes por supuesto conocen y que tiene que ver con la construcción de heterónimos, es decir, él hace una obra alterna que no solo firma como suya, sino firma también con otros nombres, pero que no nada más pone un seudónimo para después declarar, no, soy yo, ¿no? Sino que construye toda una identidad alrededor de una obra literaria que también se modifica estilísticamente, se modifica, incluso hace biografías de muchos de sus heterónimos, hace cartas astrales incluso de algunos de ellos y fija fechas de nacimiento muy específicas, fechas muy claras acerca de su desarrollo. En fin, esto es lo que me lleva a investigar acerca de cómo se construyen, cómo hacer heterónimos, digamos, en las redes electrónicas, es decir, en las redes de tipo Facebook o en las redes sociales. Me baso en un teórico, en un filósofo que se llama Javier Echeverría, que divide a las sociedades en tres entornos distintos: primero, segundo y tercer entorno. El primer entorno sería el que está conformado por sociedades agrarias, básicamente agrarias o pequeñas comunidades que no han construido ciudades, que viven en pequeños poblaciones con recursos limitados y con fórmulas de relación muy específicas para operaciones de subsistencia también inmediatas y sin embargo con una muy rica concepción ritual alrededor de la cual se rigen muchos de los procesos sociales. El segundo entorno es el entorno que seguimos habitando de algún modo, aunque más lejanamente, y ahora explico por qué, que es el entorno de las representaciones institucionales, pensando en distintos momentos de la institución, es decir, lo religioso, el mercado, la institución política, la representación de partidos, en fin, y en donde la sociedad crece y entonces tiene que haber operaciones de identificación muy específicas. Y acá quiero hablar rápidamente de un teórico que también con el que estoy trabajando, o desde el cual estoy trabajando, que es Paul Ricoeur, que es un poco conservador quizás, pero que tiene que justamente por eso, quizás por eso, define muy bien algunos de sus formas de investigar y de sus intereses, que tienen que ver básicamente con el lenguaje, pero con las figuras retóricas y con el tiempo. Él tiene una serie de libros llamado Tiempo y Narración, muy impresionantes, la verdad, frente al tipo de formulaciones que se hacen, es decir, revisando el tipo de formulaciones que se hacen en cualquier narración. Bueno, y a partir de esto, él diferencia dos ideas que tienen que ver con la identidad. Él dice, hay dos tipos de identidad, al menos en ahí yo traduzco, en este segundo entorno, es decir, a mí me parece que estas identidades de las cuales él habla tienen que ver básicamente con operaciones de segundo entorno, es decir, de este entorno institucional del que les hablaba, de las grandes ciudades. Él dice, hay una identidad idem y una identidad ipse. Entonces, identidad idem tiene que ver con que yo me identifique como yo mismo, es decir, o que los elementos que yo tengo me identifiquen a mí como un
mí mismo. Mi documento de identidad soy yo y hay una representación institucional de aquellos datos que, verificados en otras redes de información, dicen que yo, si yo mañana, no sé, voy y asalto una tienda, mañana se me pueda culpar jurídicamente por ello, porque soy aquel mismo que lo hizo. No estoy en ningún sueño ni en ninguna cosa que, que, que me redima de ese acto. Pero Ricoeur dice que también hay otro tipo de identidad que es la identidad ipse, que es la que se utiliza en el arte, en la literatura en buena medida, pero también en otras operaciones del arte. Pensemos en Duchamp y Rose Levy, por ejemplo, que era su alter ego también como mujer, ¿no? Entonces, pero que en la literatura se da de manera muy, muy, muy específica. Entonces, justamente Pessoa es uno de también, como decía, como no sé si ya dije, pero Pessoa es uno de los fundamentos de este trabajo, en donde él se construye identidades alternas para crear obra, en donde la lógica sería yo no soy uno mismo, o yo no soy mí mismo, sino yo soy un otro. Rimbaud y Nerval, por ejemplo, tendrían frases muy específicas o de trabajo muy específico acerca de este desdoblamiento, y que es con lo que, dice Ricoeur, se comporta la literatura y se comporta en general el arte. Es decir, yo me desdoblo en algunas operaciones, sobre todo en las operaciones artísticas que tienen que ver con la ficción o que tienen un cierto grado de ficción. El teatro, por ejemplo, también lo es. Evidentemente el arte de acción también lo es, desde otro punto de vista, pero también lo es. Y muchas otras, también en la danza se puede encontrar, en fin, ¿no? Es decir, yo me personalizo en un otro, es una suerte de juego. Bueno, en el tercer entorno, lo que yo estoy diciendo en esta investigación, esto varía de manera fundamental, porque Echeverría tiene categorías muy específicas acerca de lo que ocurre en el tercer entorno, que es el entorno electrónico. El entorno electrónico tiene categorías formales distintas a las categorías que se dan en el primero y en el segundo, porque Echeverría dice, bueno, en estos dos, a pesar de que son sociedades distintas o formas de concebir lo social distintas, comparten lo proximal, por ejemplo, es decir, la proximidad, porque es una de las características de primer y segundo entorno, frente a lo distal en el tercer entorno. Lo distal es evidentemente la distancia, y lo tenemos ahí claramente determinado más ahora que nunca con el tema de la sana distancia, pero tiene mucho que ver con esto, porque la sana distancia nos regresa a estas operaciones electrónicas en las que ya estábamos involucrados, pero que ahora estamos porcentualmente o significativamente mucho más vinculados, justamente porque tenemos que mantener la distancia. Y así se va Echeverría dando Javier Echeverría se da una serie de distinciones y diferencias. Por ejemplo, mientras que en el primer y segundo entorno está lo recintual, está lo reticular en el tercer entorno, y así me voy a otra, por ejemplo, que me interesa mucho, la memoria natural interna, que es en el segundo y primer entorno, frente a la memoria artificial externa en el tercer entorno. Bueno, lo que yo estoy sosteniendo en esta investigación, ya para ir cerrando un poco la idea, es que estas categorías formales dan una nueva forma de concebir lo social, y que estamos totalmente inmiscuidos, y que nuestras operaciones, nuestras maneras de concebir la producción que vienen del segundo entorno, lo que está haciendo es alimentar una especie de gran memoria, gran inteligencia artificial, que va a ser una suerte de amo que está creciendo y creciendo cada vez más con esta información que le estamos dando. Y una de las opciones que tiene la investigación es presentar identidades alternas, porque tiene un doble juego, es decir, por un lado, poder identificar hasta qué punto el otro que está representándose en la red no es un personaje creíble. A mí ya no me interesaría tanto saber si es verdad, absolutamente verdad, es decir, si su identidad corresponde absolutamente a una entidad jurídica, no desde el punto de vista de la creación al menos, pero sí me interesa saber si está, digámoslo en estos términos, si está bien escrito, si el personaje está bien elaborado. Porque, por un lado,
pues esas son ya, no van a ser, son ya las maneras en las que nosotros también nos representamos, por ejemplo, en cualquier red social. Si nos decidimos poner una foto de perfil, no es lo mismo que decidamos poner la foto de nuestro equipo de fútbol favorito, o la pieza de algún artista, o un animal, o un paisaje. Es decir, eso ya determina hasta qué punto estamos nosotros siendo lo suficientemente efectivos en esta manera de representarnos, por un lado. Pero por otro, ¿no? Es decir, esa sería la operación positiva. La operación negativa que me interesa más, negativa en términos positivos, digámoslo así, pero, es decir, no el mal radical, pero sí un cierto tipo de resistencia, es que finalmente podamos construirnos nosotros lo suficientemente bien como para no dar toda la información que la sistematicidad del sistema requiere, para alimentar a un gran banco de información, un gran archivo de operaciones que después se convierten en el famosísimo algoritmo que regula tendencias. Entonces, una cierta resistencia implicaría que yo pudiera ser efectivo en las maneras que ya de por sí tengo para representarme frente a los otros. Lo que hay que decir frente a esto es que, y con esto cerraría mi intervención, es que finalmente estamos entrando en un periodo ambiguo de muchísimo aprendizaje. Que reconocer estas categorías creo que se van convirtiendo cada vez más en un manual de supervivencia en la jungla de lo digital. Creo que en esa medida tenemos que ponernos de acuerdo, intentar un consenso. Yo le voy mucho al primer entorno, por cierto, un consenso que tenga que ver con esa, no ya pensar en una identidad comunitaria perdida. Yo estoy mucho con Bataille, con personajes como Derrida, vengo desafortunada o afortunadamente de esta tradición, con Jacques Nancy, que critican el problema de la comunidad. Ellos dicen que es imposible que se dé la comunidad en lugares que han sido objetualizados o más bien instrumentalizados a la manera en la que han sido nuestras sociedades de segundo entorno. Y el tercer entorno del que hablaba incluso de la utopía de Hacking Bay, por ejemplo, en el tercer entorno, tenía que ver con el deseo de recuperar aquella comunidad que al final es imposible, como diría alguno de estos autores, quizá Blanchot es el que lo dice, pero sí creo que el guiño, que el gesto, que la posibilidad de encontrarnos entre nosotros y de quizás reconsiderar las fórmulas mediante las cuales nos identificamos unos a otros es vital ahora para poder subsistir en una cosa que nos está comiendo el tiempo y comiendo la vida. Entonces, quizás lo presencial, vamos a poner en una distopía absoluta que lo presencial finalmente se elimine. No lo creo, pero estamos más cerca de lo que estábamos hace un par de años nada más. Estamos más cerca de lo que estábamos hace unos meses. Entonces creo que tendríamos que reconsiderar estas categorías, tendríamos que reconsiderar la naturaleza de este espacio incierto, oscuro en el que nos estamos adentrando, para saber por dónde viene el tiro, por ejemplo, o el tiro, ¿no? Para poder identificar en realidad frente a qué fantasmas estamos, frente a qué tipo, digamos, de relaciones en la máquina difusa, que sería la máquina productivista yo creo que la que posibilitó el tercer entorno, que la máquina posfordista, es decir, que la máquina que desarticula la fabricación de todo el proceso, o más bien la operación de todo el proceso de producción en una fábrica y la vuelve cada vez más virtual y que redunda en estos objetos que tenemos enfrente todos nosotros ahora, vaya pudiendo ser más cierta o podamos saber con qué fantasmas estamos dialogando. Y bueno, podría hablar más del tema, podría seguir con el tema, pero creo que ha sido suficiente y muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias por la invitación y felicidades también por esta iniciativa. Hasta luego.